Cuartos de final de Copa Chile, también conocido como el torneo de apertura. Este es el primer gol de aquella jornada con el Tunga González. Te puede llamar la atención el color de las camisetas de ambas escuadras. Ocurría que el año anterior, campeón de Copa Chile había sido Universidad Católica, por eso mantenía la camiseta que obligaba a Colo-Colo a jugar de negro en su casa. Luis Pérez, en aquella jugada que inicia el Chemo del Solar, José Guillermo del Solar, el peruano, el Coque Contreras, la mala salida de Rafael Contador, no sé si te acuerdas de aquel arquero, y Luis Pérez, de vuelta en Universidad Católica, anotando un gol en el Estadio Monumental, que para él tiene gratos recuerdos. Habría más, este centro de Raimundo Tupper, y antes de terminar el primer tiempo, Universidad Católica alcanzaba la ventaja con el Coque Contreras, que después va a anotar un gol precioso. 2-1. Este es el partido de ida de cuartos de final de aquella Copa Chile. Segundo tiempo. Miguel Ramírez, Adomaitis, el Tunga González, miembros de aquel equipo. Penal de Rodrigo Gómez al Tunga González, que fue goleador del campeonato oficial de 1992, sancionado por Salvador Imperatore. Y para que esta tarde quede en el recuerdo de todos los cruzados y que sea mágica en definitiva, va a tener este ingrediente: Patricio Toledo luciéndose ante Jaime Pizarro, deteniendo el penal. Pero Colo-Colo fue por más. Hugo Rubio es el que centra acá. Los enredos de la defensa cruzada con Jorge Gómez, con el otro Gómez, Rodrigo, que habían llegado ese año a defender a Universidad Católica. Y el Tunga González otra vez se manifestaba en el marcador. Pero el partido termina de esta manera, con Andrés Romero sacando este centro. El manotazo de Rafael Contador, Tupper para Jorge Contreras. Y de esta cámara van a ver la exquisita pegada del volante cruzado. 4 días después jugarían la revancha con triunfo para Colo-Colo, 4-1, quedando en el camino el equipo cruzado, el de Cantatoria. Ocho minutos más tarde, a los 15, pareciera que Rubén Martínez está en posición adelantada. Así lo entiende uno de los guardalíneas. Levanta su banderola. Sin embargo, el juez valida el tanto de apertura. Como siempre, los reclamos del perjudicado no tienen efecto. Superado el inconveniente, prosiguió el partido y Universidad Católica llegó al empate por intermedio de José Percudani. Así se fueron al descanso. En el segundo lapso, todo fue favorable a Colo-Colo y esto se reflejó en goles. A los 20, Leonel Herrera dejó la cuenta 2-1. 10 minutos más tarde, a los 30, notable jugada de Bartichotto y Martínez, que eleva el marcador a 3. Finalmente, Marcelo Bartichotto, el mejor jugador de la cancha, dejó el marcador definitivamente 4-1 favorable a Colo-Colo. En invierno de 1996 se veían las caras de los equipos que disputaban palmo a palmo el campeonato. Colo-Colo y Universidad Católica, segunda rueda de aquel campeonato. Eran los campeonatos largos, de 30 partidos. Y Colo-Colo, antes de los 10 minutos, se ponía en ventaja con ese tiro libre de Marcelo Espina. Después, Luis Pérez en la jugada y Sebastián Rosenthal, que vivió una memorable jornada anotando este golazo para Universidad Católica. Rotando a Marcelo Ramírez, el portero de los Albos, que acá, eso sí, ustedes lo pueden ver, tuvieron que cambiar su uniforme. Avanza el partido y es Rosenthal otra vez protagonista. Miren, qué delicia aquel gol. Se quita del camino a Fabián Guevara y luego define muy bien con la pierna izquierda. Ese año Rosenthal fue goleador de Universidad Católica, no así del campeonato oficial. Antes de irse al descanso, Marcelo Espina en el pase y Marcelo Bartichotto, que un año antes, en ese mismo estadio, pero en el otro arco, había convertido un gol en este partido. En la Universidad Católica con Colo-Colo, aunque recordarán ustedes, lo convirtió por Universidad Católica y no celebró. Ahora sí, celebró con todo, al igual que Ivo Basay, que marcaba el 3-2 para el equipo de Benítez.
que sería el campeón de aquella temporada. En la primera rueda, en el Estadio Monumental, Colo-Colo había ganado 3-1. Y este es Rosenthal con ayuda, rebote en el propio Basay. Lo cierto es que fue un partidazo, batalla de goles, 3-3, torneo oficial de 1996. Fiestas patrias en 1990 y 50.000 personas disfrutaban de un enorme partido en el Estadio Monumental con Colo-Colo, que fue campeón ese año, y Universidad Católica, que lo siguió de cerca. Este partido corresponde a la primera rueda de aquel campeonato. Antes, un gol anulado a Rubén Martínez, un centro de Marcelo Bartichotto, cabezazo de Dabrowski y Raúl Elías Ormeño desviando. Acá un aviso de la UC con los argentinos Reynoso y Percudani cerca del arco de Colo-Colo. Jugada de gol, el rechazo del Coque Contreras y un enorme zapatazo de Miguel Ramírez, que viste el número 10. Yo le pegué y se clavó ahí en un ángulo donde no pudo llegar más. En el segundo tiempo poco pudo hacer Universidad Católica, esta es su única opción. Notable carrera de Reynoso, el partido terminó 1-0. Vibrante partido y emotivo final, este vivido a mitad de semana en aquel verano de 1993, liguilla de Copa Libertadores del torneo del 92. Héctor Adomaitis sacaba el centro y Rubén Martínez, con su típica celebración, ahí ustedes la van a ver, no es esta, es ese movimiento, anotando el 1-0. Bartichotto en el pase, Lepe en la carrera y Aníbal González. Cobra penal el juez. Para muchos en aquella oportunidad no fue penal, para otros sí. Eso no le importó a Adomaitis, quien convertirá el 2-0. Con esta derrota parcial, Universidad Católica quedaba prácticamente en el camino porque había perdido en su debut con Universidad de Chile. Pero en el segundo tiempo el partido se dio vuelta y Luis Pérez, con un fenomenal pase de Jorge Contreras, anotaba el descuento. Iba a conseguir el empate con una perlita, el Coque Contreras. ¿Y qué perlita? ¿Y qué significó este empate? Seguir en carrera, ganar la liguilla, ir a Libertadores, el otro año ser campeón del torneo internacional, subcampeón del torneo de Copa Libertadores de América. Jorge Contreras, 2-2, liguilla del 92. Espectacular pleito vivido en el año 1988. Fíjense el estado de la cancha del Estadio Nacional. Hugo González es el número 5, el que parte la jugada. Hugo Rubio es el que va. Y González llega antes que Ricardo Mariano Dabrowski y alcanza el gol. Guillermo Velasco estaba en el arco de Universidad Católica. Semifinales de el torneo de apertura, Copa Dijeder, se llamaba por aquel entonces. Se salvaba Universidad Católica. Rubén Espinosa es el que centra. Espinosa y Vilches, ojo, estaban jugando por la UC. Fueron transferidos al poco tiempo a Colo-Colo y después fueron campeón de Copa Libertadores en el equipo popular. Morón atajando hasta que llega la parte final del compromiso. Fíjense, el número 3. ¿Se acuerdan de Pablo Lloma, el líbero? Miren dónde está metido. Va a convertir el gol. Hay un rebote. Y Osvaldo Hurtado anota. Salía a celebrar, a festejar, a definir el partido con los penales. Pero el juez Víctor Ojeda inexplicablemente anula el gol, aduciendo una falta de Hurtado a Garrido. Ahí puede parecer que existe falta, pero existe una cámara que está atrás, el arco sur del Estadio Nacional, que les va a aclarar totalmente la película. Fíjense. Lloma llega a la cobertura, Dabrowski, no puede Morón, y limpiamente le pincha el balón Osvaldo Hurtado y después lo pasa a llevar. Lo increíble es que Ojeda está a ¿cuánto? A 6 metros en línea recta. Decide anular el gol, se genera una gran tremolina al punto que Hurtado
Siguió hasta los camarines al juez pidiéndole una explicación por qué anulaba aquel gol. Triunfo de Colo-Colo en aquella oportunidad, semifinales de Copa Dijeder en el año 1988, encendido clásico entre Colo-Colo y la UC. Muy bien dicho, y vale la pena recordarlo, el año que se declara la quiebra de Colo-Colo, quizás uno de los más tristes en su historial, aunque termina de la mejor manera, con un Nobel equipo titulándose campeón. Mitad de semana, en aquella oportunidad, había en el Estadio Monumental ganado Colo-Colo 2-0, por lo tanto llegaba con ventaja a definir el torneo de clausura con una potente Universidad Católica que ya había sido campeón del Apertura. Pablo Lenzi, venciendo a Eduardo Lobos tempranamente, hasta que, fíjense, la salida, fuera de tiempo totalmente, de Johnny Walker, acá lo vemos defendiendo Universidad Católica, contra Ignacio Quinteros. No tiene por qué reclamar, es un penal que se ve desde Arica hasta Puerto Williams. Y a Marcelo Espina, el que derrotaba a Walker, y hasta ahí el título era para Colo-Colo. En el torneo de apertura, Colo-Colo había quedado eliminado ante Rangers. Y por eso existía esa pica futbolística de tratar de coronar el año de la mejor manera posible. Error de Walker, que no llega, tampoco llegan los delanteros de Colo-Colo y se salvaba la UC. Y está la desesperación del equipo cruzado que comete estas faltas absurdas. Esta de Jorge Acuña, fíjense. Casi en la cara le pega a Braulio Leal. Y esta también. El codo no tiene por qué ir ahí para Daniel Pérez. Contra Miguel Acebal. El primer tiempo la UC lo terminaba con 9 jugadores. Y eso permite que Colo-Colo saque ventaja, saque provecho con Iván Zamorano en las tribunas. Todavía no firmaba por Colo-Colo, lo haría recién al año siguiente. Manuel Neira, tras centro de Millape, 2-1. El título se iba a la escuadra popular, estrella número 23 hasta ese momento. Fue el último partido de Juvenal Olmos dirigiendo Universidad Católica. Otro centro y otra vez aparición de Neira para darle el título a Colo-Colo. Braulio Leal, el número 2, es el que saca el derechazo, y el que mete la frente es Manuel Neira. 3-1, segundo tiempo, ya jugada la UC, que aún así alcanzará el descuento. Tenía que convertir 3 goles el equipo cruzado para cruzar una definición. Albert Acevedo, en el descuento 2-3, perdió Universidad Católica. Colo-Colo, en año de quiebra, con joven equipo y con un símbolo en el banco como Jaime Pizarro, se titulaba campeón. Después de 4 años. Cerramos este nominados salomónicamente con un empate 2-2 entre Universidad Católica y Colo-Colo, aunque con gusto a triunfo para los albos, y a derrota, por cierto, para la Universidad Católica. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Segunda rueda del campeonato del 90. Rodrigo Barrera, para sorpresa de muchos, la empalma muy bien y definía ante Morón. 1-0 arriba la UC. Fíjense, saque de el portero Cornés. Un bote muy lento y muy lerdo, Lizardo Garrido. El que le gana es el Pelito Percudani, jugador que venía de Independiente de Argentina. José Pelito Percudani, 2-0. Estaba arriba Universidad Católica. Era dirigida por Fernando Carballo. Luego hay un penal de Cornés. Y será Jaime Pizarro el que estrechará el marcador. Y
así se mantuvo el partido, con mucha emoción, con llegadas de uno y otro, hasta que en el minuto número 89 se produce esto. Cabezazo de Morón, el de amarillo. Garrido, y fíjense, lo van a ver de otra cámara mejor. Es una mano que no advierte el juez Gastón Castro y que le permite a Colo Colo empatar. Aquel compromiso trajo mucha cola este partido. Finalmente lo empataron 2-2. Debe ser uno de los más emocionantes entre Universidad Católica y